Laura González acaba de cruzar la línea que nadie en este reality se atrevió a cruzar. Esta noche golpeó a Kylie con tanta fuerza que la dejó escupiendo sangre frente a todas las cámaras, frente a todos los participantes que se quedaron completamente paralizados sin saber qué hacer. Esto no fue un empujón, no fue un grito, no fue una discusión que se salió de control. Fue un golpe real, violento, brutal, que dejó a Kylie herida, humillada y sangrando en medio de la casa, mientras Laura se quedaba ahí parada como si acabara de hacer lo más normal del mundo. Y lo peor de todo es que esto no salió de la nada. La tensión entre estas dos venía creciendo desde hace semanas, todos lo sabían, todos lo sentían, pero nadie imaginó que iba a explotar de esta manera tan violenta y tan perturbadora. Porque lo que pasó esta noche no es solo un problema entre Laura y Kylie, esto cambió todo el juego, esto dividió a la casa completa, esto puso a la producción en una situación que nunca había enfrentado antes. Y ahora la pregunta que todos se están haciendo es si Laura va a ser expulsada inmediatamente o si la producción va a permitir que esto siga, que la tensión siga creciendo, que el conflicto llegue a niveles aún más peligrosos. Porque si Laura se queda, Kylie va a tener que decidir si enfrenta a su agresora o si abandona el reality para protegerse. Y si Laura se va, toda la dinámica de la casa va a cambiar por completo. Pero antes de hablar de lo que viene ahora, de las consecuencias, de las decisiones que se tienen que tomar, hay que entender cómo llegamos hasta aquí, porque este golpe no fue un arranque de locura de un segundo, fue el resultado de semanas de roces, de provocaciones, de alianzas enfrentadas, de una rivalidad que todos veían venir pero que nadie supo detener a tiempo. Laura González y Kylie nunca se llevaron bien desde que entraron a la casa. Desde el primer día hubo algo entre ellas que no funcionaba. No era solo que tuvieran personalidades diferentes, era que cada una representaba un lado opuesto de la casa. Laura siempre ha sido de las que habla fuerte, de las que no se deja, de las que marca territorio, y deja claro que no va a permitir que nadie la pase por encima. Kylie, por otro lado, es más reservada, más estratégica, más de observar antes de actuar. Pero eso no significa que sea débil, todo lo contrario. Kylie sabe cómo moverse en el juego, sabe cómo formar alianzas, sabe cómo protegerse sin hacer tanto ruido, y eso es exactamente lo que molestaba a Laura, porque Laura veía en Kylie una amenaza silenciosa, alguien que no peleaba de frente pero que estaba ganando terreno sin que nadie se diera cuenta, y cada vez que Kylie lograba algo, cada vez que se acercaba a alguien importante en la casa, Laura lo tomaba como una provocación personal. Los roces empezaron pequeños. Comentarios pasivo-agresivos en la cocina, miradas incómodas durante las dinámicas, indirectas en las conversaciones grupales, pero con el paso de las semanas eso fue creciendo. Las indirectas se volvieron acusaciones directas, las miradas se convirtieron en confrontaciones, y las confrontaciones empezaron a subir de tono hasta que llegamos a esta noche. Lo que pasó hoy empezó como una discusión más. Estaban en la sala, había varios participantes presentes, y alguien sacó un tema que tocaba directamente la estrategia de juego de Kylie. Laura aprovechó para lanzar un comentario que todos sabían que iba dirigido a ella. Kylie no se quedó callada, le respondió, y ahí fue cuando todo se descontroló. Laura se levantó, se acercó, empezó a gritar. Kylie también se paró, no iba a dejarse intimidar. Los demás intentaron calmar la situación, pero ya era demasiado tarde. Laura estaba fuera de control. Y entonces pasó. El golpe, directo, fuerte. Kylie cayó hacia atrás, se llevó la mano a la boca, y cuando la quitó todos vieron la sangre. El silencio que siguió fue aterrador. Nadie se movió, nadie supo qué hacer. Kylie se quedó ahí, tocándose la boca, viendo la sangre en su mano, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Laura tampoco se movió. Se quedó parada frente a ella, respirando agitado, con la mirada fija, como si todavía estuviera en modo de pelea, y los demás simplemente miraban, completamente en shock, porque esto ya no era un reality show. Esto era violencia real. Y es ahí donde la situación se pone aún más delicada, porque lo que vino después del golpe fue casi tan perturbador como el golpe mismo. La casa se dividió en segundos. Algunos corrieron a ayudar a Kylie, a ver si estaba bien, a llevarla al baño para que se limpiara la sangre. Otros se quedaron con Laura, tratando de calmarla, de alejarla de la escena, de evitar que la situación escalara todavía más. Y hubo quienes simplemente se quedaron paralizados, sin saber de qué lado ponerse, sin saber si esto era algo que la producción iba a resolver o si ellos tenían que tomar una posición ahora mismo. Porque aquí es donde todo se complica. Laura tiene aliados en la casa, gente que la ha defendido en conflictos anteriores, gente que entiende su forma de ser, gente que sabe que Laura es explosiva pero que nunca pensó que llegaría a este punto. Y ahora esos aliados están en una posición imposible. Defienden a Laura después de lo que hizo, intentan justificar el golpe diciendo que Kylie también la provocó, o se alejan de ella para no quedar manchados por asociación, porque el público está viendo todo. Y el público no perdona la violencia,
Del otro lado está Kaeli, herida, vulnerable, con la boca hinchada y el orgullo destrozado, y ella también tiene gente que la apoya, gente que siempre vio a Laura como una amenaza, como alguien que tarde o temprano iba a explotar de esta manera. Y ahora esas personas están exigiendo que Laura sea expulsada inmediatamente. Están diciendo que no se puede permitir que alguien que golpeó a otra participante hasta hacerla sangrar se quede en la casa como si nada. Están presionando a la producción para que tome una decisión ya. Pero la producción está en una encrucijada que nunca había enfrentado, porque si expulsan a Laura de inmediato, están sentando un precedente claro de que la violencia física no se tolera bajo ninguna circunstancia. Pero también están cortando uno de los conflictos más grandes de la temporada justo cuando estaba llegando a su punto máximo. Y si deciden dejar que Laura se quede, que enfrente las consecuencias dentro de la casa, que el público vote, que la dinámica siga su curso, entonces están arriesgándose a que la situación se vuelva aún más peligrosa. Porque si Laura se queda, Kaeli va a tener que convivir con su agresora, va a tener que verla todos los días. Va a tener que dormir en la misma casa sabiendo que la persona que la golpeó está a unos metros de distancia. Y la pregunta que nadie se atreve a hacer en voz alta, pero que todos están pensando es, ¿qué pasa si esto vuelve a ocurrir? ¿Qué pasa si Laura pierde el control otra vez? ¿Qué pasa si Kaeli decide vengarse? ¿Qué pasa si otros participantes empiezan a pensar que la violencia es una opción válida porque la producción no actuó con mano dura desde el principio? Porque esto no es solo un problema entre Laura y Kaeli, esto afecta a todos. Fabio Agostini, que siempre ha sido cercano a Laura, ahora tiene que decidir si sigue apoyándola o si se distancia para proteger su propia imagen. Kirby, que ha tenido roces con ambas en diferentes momentos, ahora está en una posición de poder porque puede inclinarse hacia cualquier lado y cambiar completamente el balance de la casa. Luis Coronel, que generalmente se mantiene al margen de los conflictos, ahora no puede quedarse neutral porque todos están esperando que tome una postura, y el resto de los participantes están viendo cómo este incidente puede afectar sus propias estrategias, sus propias alianzas, sus propias posibilidades de llegar a la final, porque la verdad es que este golpe cambió el juego por completo. Ya no se trata de quién es más popular, quién tiene mejores estrategias, quién sabe jugar mejor las dinámicas. Ahora se trata de quién está dispuesto a quedarse en una casa donde la violencia acaba de volverse real. Se trata de quién puede dormir tranquilo sabiendo que las cosas pueden explotar en cualquier momento. Se trata de quien tiene el valor de enfrentar las consecuencias de tomar una posición clara en el conflicto más peligroso de toda la temporada. Y mientras todo esto pasa dentro de la casa, afuera el público está explotando. Las redes sociales están llenas de gente exigiendo la expulsión inmediata de Laura. Hay quienes están defendiéndola, diciendo que Kaeli también tuvo parte de la culpa, que la provocó, que Laura solo reaccionó. Pero la mayoría está pidiendo justicia para Kaeli. Están diciendo que no importa qué pasó antes, que nada justifica un golpe que dejó a alguien sangrando. Y están amenazando con dejar de ver el programa si la producción no toma una decisión contundente. Entonces ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar? ¿Laura va a ser expulsada esta misma noche? ¿O la producción va a esperar a ver cómo se desarrolla todo? ¿Kaeli va a quedarse a enfrentar a su agresora? ¿O va a decidir que su seguridad vale más que el reality? ¿Los demás participantes van a tomar una posición clara o van a intentar mantenerse neutrales para no quedar en medio del fuego cruzado? Y lo más importante, ¿esto es solo el principio de algo mucho peor o fue el punto máximo de una tensión que finalmente explotó y ahora puede empezar a bajar? Porque sinceramente, después de ver a Kaeli escupiendo sangre, después de ver el shock en la cara de todos los participantes, después de ver cómo la casa se dividió en segundos, es difícil creer que esto ya terminó. Esto apenas está empezando.